Tras alcanzar el que sería el punto más alto de su carrera, tras 14 años de trayectoria en el género de regional mexicano, destacando por sus corridos dedicados a líderes de grupos criminales, lo que lo llevó a alcanzar su popularidad en la industria. También lo vincularía con el crimen organizado durante años, siendo esto lo que lo condenó a su violento final en medio de rumores y la polémica. Y es que pese a que en la letra de sus canciones demostraba mucha seguridad en sí mismo y en su entorno, la realidad es que incluso su familia en el estado de Sonora vivían con miedo a ser víctimas de algún ataque por el simple hecho de compartir el mismo apellido que el cantautor de corridos. Pues para nadie era un secreto la amenaza que existía no solo sobre los cantantes del género, sino sobre cualquier ciudadano que representara una molestia para estos grupos criminales. Claro que tal sería el caso de Tito, quien en pleno apogeo de su carrera, aunque él mismo afirmaba reconocer los riesgos de su trabajo, se sentía confiado en que sus letras no significarían una molestia para las personas incorrectas. No obstante, el haber sido vinculado con cualquier banda criminal ya lo ponía en peligro y según información policial, presuntos testigos habrían confesado el haber visto cantando en fiestas de carteles o simplemente teniendo conversaciones con algunos de sus miembros. Cierto o no, un rumor que sí tuvo que salir a desmentir el propio cantante sería el de su propio fallecimiento en febrero de 2013, después de que usuarios en internet comenzaran a lamentarse por su partida a manos de grupos criminales. Incluso una de sus hermanas viajaría a la ciudad mexicana de Obregón en medio de una crisis nerviosa para buscar a su hermano después de que éste no le respondiera a una llamada. Pero la realidad es que tan solo sería un descuido. Tito estaba vivo y todo habría sido un rumor. Tristemente, sería este el antecedente de lo que estaría por ocurrir apenas unos días después de haber celebrado su cumpleaños número 33, aquella tarde del 29 de mayo de 2014, cuando el cantante grupero se encontraba reunido con algunos compañeros de banda y empresarios en el restaurante de comida oriental Red, en Ciudad Obregón, en el estado de Sonora. Ahí donde vivían sus padres y donde tenía pautado presentarse en horas de la noche frente a su público. Pero antes, tanto él como todos los comensales del lugar fueron sorprendidos por 6 hombres encapuchados, cargados con armas largas, quienes en cuestión de minutos, entre amenazar a los presentes y crear todo un caos, se acercaron directamente al cantante, impactándolo varias veces. Enseguida los criminales huyeron del lugar y aunque llegarían agentes de la policía a los pocos minutos, no lograron localizarlos. Por otra parte, tras confirmar que ninguna otra persona habría resultado herida, subieron a Tito aún con vida en una patrulla para trasladarlo al Hospital General de la ciudad. Pero en el camino perdería aún más sangre. Y cuando llegaron al centro médico, ni siquiera saldría del vehículo cuando se confirmaría su deceso. Y dieron la orden de que fuese trasladado al Servicio Médico Forense de la Procuraduría General de Justicia del Estado, donde pasaría toda la noche para el otro día ser trasladado a Phoenix, Estados Unidos, donde residía la mayoría de sus familiares. También donde se organizaría su funeral, siguiendo las instrucciones que él mismo habría dado a su familia en una de sus canciones. Pues curiosamente, un año antes de lo ocurrido, Tito lanzó el disco No eres tú, ahora soy yo, el cual sería editado meses después de su partida, y en el que incluía el corrido Al que se animó, que sería el tema que no solo predijo su violento final, incluso a detalle, mencionando no solo los disparos y que su cuerpo quedaría hecho pedazos, sino también instrucciones para que venguen su fallecimiento, esperando que la vida de su homicida terminara de la misma manera. Y es que hasta con frases como ahí les dejo unos hijos queridos, los llevo conmigo en el corazón, a mi padre le pido de encargo que no guarde algo en su corazón. El cantautor también parecía estar despidiéndose de sus seres queridos, esos que junto a amigos e incluso fanáticos estuvieron presentes en su velorio y al ritmo de la música norteña, interpretada por su propia banda, le darían el último adiós. Ahora, si bien nunca sería confirmado el motivo por el que ocurriría su homicidio, saldrían a la luz los nombres de algunos sospechosos y diferentes teorías, debido a los rumores en torno a sus nexos con el crimen organizado. Aunque una de las primeras personas en declarar sería el empresario que lo había contratado para cantar esa noche, y quien se encontraba reunido con el cantante en el momento de los hechos, ya que como testigo principal confirmaría ante la policía lo que todos los demás también observaron. El hombre encapuchado que acabó con la vida de Tito impactó directamente sobre él. Debido a esto se iniciarían investigaciones en las que se mencionaría al cantautor como posible compositor oficial de algunos criminales y serían señalados nombres como el de Rafael Caro Quintero, así como también el grupo de los Beltrán Leiva, quienes tras ser sus defensores, figurando en muchas de sus canciones,
Actuarían en su contra al verlo como un traidor que apoyaba a la organización de Sinaloa, debido a que Tito se encontraba en un restaurante que pertenecía al territorio contrario al que debía transitar como protegido de los Beltrán Leiva. Sin embargo, solo serían especulaciones, muchas también incentivadas por lo que ocurriría en Ciudad de Obregón, a días del ataque, pues comenzaron a colgar pancartas por todas partes donde se advertía a los allegados de Tito que se fueran del estado si no querían que les pasara lo mismo. Algunos apuntaban a que los responsables de esto y de lo ocurrido sería la banda de los Salazar. Por otra parte, se filtraría a los medios una conversación del cantante Pedro Rivera, quien conocía a Tito y aseguraba que su fallecimiento sería producto de un crimen pasional, después de que se relacionara con la esposa de un criminal, quien al descubrir el amorío ordenó su homicidio. De cualquier forma, sería solo una teoría más y tras varios meses de investigación, en los que se temía también por la vida de la familia del cantante, en julio de 2014 ocurriría un nuevo homicidio, esta vez en contra de una mujer y en una fiesta privada, también en la ciudad Obregón, en la que el presunto sería un hombre de 26 años llamado Carlos Montes Pacheco, a quien la Procuraduría del Estado identificaría como el también responsable del homicidio del cantante. Esto después de una nueva investigación en torno a ese último ataque para acabar con la vida de Tito Torbellino meses atrás. Dicho todo esto, familiares, amigos y fanáticos igual reclaman que su partida haya quedado impune, pues cuando Montes Pacheco sería capturado, fallecería a manos de un presunto policía encubierto, aunque hay quienes señalan que esto último sería un montaje por parte de la policía y que en realidad todo ocurriría según las instrucciones que Tito habría dejado en su canción, y que serían allegados a él quienes cumplirían con su deseo y acabarían con la vida de su homicida, que posteriormente sería encontrado por la policía. De cualquier forma, su caso sería cerrado en medio de la controversia, pero para entender un poco más sobre este entorno en el que el reconocido cantante se fue sumergiendo hasta alcanzar la fama, y que al final le costaría la vida, es necesario repasar sus inicios en la música y esos momentos que fueron marcando su trayectoria. Tomás Eduardo Tovar Rascón, conocido artísticamente como Tito Torbellino, nacería el 24 de mayo de 1981 en la ciudad norteamericana de Phoenix, en el estado de Arizona, pero con raíces mexicanas por parte de sus padres, quienes provenían del estado de Sonora. Esto influiría en que desarrollara su gusto musical por los corridos norteños, pues desde muy pequeño le entretenían mucho las historias y los personajes de las canciones que escuchaba, a pesar de crecer rodeado de amigos que lo criticaban por escuchar este género, tan alejado del estilo de música que se escuchaba en los Estados Unidos. Sumado a esto, con tan solo 8 años perdería a su padre y tuvo que comenzar a trabajar para ayudar a su mamá y al resto de sus hermanos, algo que lo fue alejando de los estudios. Perdieron algunos años de clase, no lo alejó nunca de la música. Y firme a sus gustos, sería su madre quien lo incentivó a seguir sus sueños cuando a los 14 años le regaló un acordeón que se pudo costear gracias a la venta de algunos animales que tenía en el rancho de la familia en el que trabajaban. Así, a sus 15 años, Tito cumple su pequeño sueño de aprender a tocar el acordeón y más tarde desarrolló la habilidad de componer canciones, misma que comienza a tocar en bares y cantinas, descubriendo así que quería dedicarse por completo a la música, por lo que abandona sus estudios de secundaria para enfocarse por completo a su carrera musical. No obstante, no sería hasta sus 21 años que pudo formar su agrupación Tito y su Torbellino, que daría sus primeros pasos en la industria, aunque debido a que no contaban con los recursos económicos necesarios ni para pagar un estudio de grabación, y mucho menos para un representante musical, su única opción fue darse a conocer a través de las redes sociales. Gracias a esto, fueron contactos por radios locales y comenzaron a escucharse en las emisoras latinas de Estados Unidos, hasta llegar incluso a otros países. Sin embargo, en México les costaría un poco más, pues se inclinarían por el género de los corridos referentes al contrabando, los cuales estaban prohibidos para entonces en varias ciudades y pueblos del país. Y es que Tito le dedicaría canciones a los jefes más altos de bandas peligrosas. Aún así, nada fue impedimento para llevar sus interpretaciones a todas partes, pues en el 2009 su carrera tomó un ascenso importante después de haber grabado con la reconocida discográfica Sony Music, con quienes rompería récords de venta de entradas en los conciertos y los llevaron a codearse con grandes intérpretes y compositores como Espinoza Paz, con quien hizo dueto para la canción Te la pasas, y Larry Hernández, con quien cantó Mi clave es 01. Así se posicionaría también entre los artistas más escuchados en México. Pero en medio de lo que parecía ser apenas el inicio de una exitosa carrera,
en la que comenzaban a abundar la fortuna, luciendo Tito joyas, autos y ropa de grandes marcas, iniciarían los rumores de que el cantante tenía vínculos o incluso pertenecía a algún grupo criminal, ya que él mismo afirmaba que no le gustaba inventar cosas y que sus composiciones mayormente se basaban en hechos reales. Dicho esto, Se señaló alguna vez que se reunía con personas peligrosas de forma amistosa. para conocer las anécdotas que lo inspirarían en sus composiciones, siendo esto un detonante para las autoridades, quienes desde entonces pondrían la mira en el cantautor, quien incluso llegó a sentirse perseguido y amenazado. Pues desde el 2006, comenzaría una ola de crímenes en todo México que apuntaba directamente a representantes del género grupero, quienes perderían la vida a manos del crimen organizado. Entre ellos estarían cantautores como Valentín Elizalde, Sergio Gómez y Sergio Vega, cada uno víctima de diferentes ataques violentos por parte de grupos armados, pero cuyos casos sospechosamente no fueron del todo resueltos, llegando a arrojar a múltiples culpables con el paso del tiempo. Claro que mucho tendría que ver precisamente con el accionar de la policía, quienes en medio de batallas por territorios que se disputaban bandas criminales apenas ofrecían resistencia o resguardo ante hechos como estos, por los que preferían buscar culpables y acusar a objetivos más dóciles, como podía ser el caso de Tito, antes que a los mismos delincuentes ya conocidos. Dicho esto, era claro que nada ni nadie podía haber detenido aquella escena en la que el cantautor perdería la vida aquel 29 de mayo de 2014 en la ciudad de Obregón, que pese al propio deseo de Tito de que su fallecimiento no quedara impune, estos nunca fueron del todo identificados, pero sin mayores investigaciones por parte de las autoridades locales, quedando el caso injustamente cerrado después de señalar a un único responsable, dejando así a la familia del cantante no solo totalmente desconsolada por su pérdida, sino también desprotegidos, teniendo que pasar meses e incluso años intentando alejarse de todo lo relacionado con la vida que llevaba Tito en Sonora, así como también de la prensa y cualquiera que quisiera conocer un poco más sobre lo que fue su vida antes de verse envuelto en la polémica. Una producción de Gredelk Networks. Narración: Adrián Hernández.